Buenos días. Rectora magnífica de la Universidad de Valencia, ilustrísimo señor secretario autonómico, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, vicepresidenta de la Real Academia y vicesecretario de la Real Academia, vicerrectora de Igualdad, directora general de Asistencia Sanitaria, presidenta del Instituto Médico Valenciano, director gerente del Hospital Clínico, ilustrísimos académicos y académicas, autoridades, espero no dejarme a nadie por saludar. Señoras, señores, bienvenidos a este acto de entrada como académico correspondiente del profesor José Luis Barona Vilar. Han excusado su asistencia el molt honorable presidente de la Generalitat, el excelentísimo alcalde de Valencia, la directora general de Salud Pública, las presidentas de los colegios de médicos de Valencia y Alicante, el exrector Pedro Ruiz, presidente de honor de nuestra academia, y otros muchos académicos que me consta que le han enviado sus excusas al profesor Barona. En primer lugar, y siguiendo el protocolo de este acto, nuestra vicepresidenta, la profesora Rosa Ballester, va a hacer la presentación del nuevo académico. Buenos días. Creo que lo voy a hacer desde aquí porque no necesito, sino... Vamos a ver. Muy buenos días, bien, dignísimas autoridades, amigos, sí, en este caso no hace falta, sí. Dignísimas autoridades que han sido citadas aquí y compañeros de otras universidades y centros de investigación, amigos, familia. És per a mi un plaer i un honor presentar al nou acadèmic. L'entrada de nous acadèmics serveix, com és el cas que ens ocupa avui, per a incorporar a la nostra institució destacades persones en el món de l'estudi i la investigació de les ciències mèdiques i afins que contribueixen a mantindre i a potenciar l'acadèmia com una institució oberta, dinàmica i d'alta qualitat intel·lectual. L'ingrés d'un nou acadèmic és motiu d'interès no solament per l'honor que rep el candidat, sinó perquè suposa una nova aportació a les activitats científiques, acadèmiques i culturals de la Reial Acadèmia. D'ací l'interès per l'encert en l'elecció de les persones que s'incorporen a ella. No voy a descubrir aquí el papel que en esta Real Academia jugó el primer historiador de la medicina profesional que a ella se incorporó el 22 de mayo de 1967, hace 52 años. El maestro de todos nosotros, los historiadores de la medicina y de la ciencia, José María López Piñero, que junto a uno de sus maestros, Pedro Laín Entralgo, fueron dos referencias mundiales de la disciplina en el pasado siglo. Más tarde, su discípulo Emilio Balaguer, en el corto espacio que por su temprana desaparición trabajó en la academia, fue un digno sucesor en el sillón 15. Desde 1993, la profesora María José Báguena fue la primera académica correspondiente de nuestra área y en disciplinas cercanas y estrechamente ligadas a la historia, la de documentación médica, la doctora María Luz Terrada Ferrandis fue la iniciadora como académica de número y Rafael Peris Bonet el último académico correspondiente en dicha área. José Luis Barona pertenece por derecho propio a la llamada Escuela Valenciana, donde López Piñero y junto a él Luis García Ballester iniciaron la explotación del programa propuesto por Pedro Laín acerca del desarrollo de la historia de las ideas médicas y la historia intelectual. En este grupo se generó también un acercamiento histórico-social a partir del estudio de los procesos de recepción de las ideas científicas y su difusión en contextos sociales, políticos y económicos concretos, que en un primer término fueron los locales, el mundo valenciano. Los antecedentes del actual Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, cuyo director es el profesor José Ramón Bertomeu, fueron los antecedentes
fueron el Instituto de Historia de la Medicina, creado por el profesor López Piñero en los años 70, bajo el amparo de la institución Alfonso el Magnánim de la Diputació de Valencia, el Seminario de Historia de la Medicina y la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, que fueron el germen del actual instituto. La fecundidad del grupo valenciano inicial de historiadores de la medicina y de la ciencia, que se extendió a otras universidades, y su realidad actual en el departamento universitario y con un magnífico instituto interuniversitario como grupo de investigación de referencia internacional, dan cuenta de la riqueza y el valor del proyecto surgido en el entorno valenciano, al que tuve la fortuna de pertenecer en los años 70. José Luis Barona Avilar nació en Valencia en 1955. Los primeros pasos de su formación tuvieron lugar en el Colegio Alemán de Valencia, entre 1959 y 1965. Y subrayo este dato por el interés de la institución y por su carácter modernizador, como mínimo en un doble sentido. Desde luego, desde el punto de vista arquitectónico, el edificio de la Deutsche Schule, pues, como se sabe, es arquitectónicamente muy interesante, y sobre todo desde el punto de vista de su visión abierta, de su visión pedagógica, y que sin duda influenciarían la trayectoria personal y profesional de Barona y los inicios de su competencia lingüística en varios idiomas. En 1972 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Fue alumno interno en psiquiatría y entre 1978 y 79 se formó, de hecho, como especialista en dicha especialidad psiquiátrica. Pero muy pronto se incorporó a la Cátedra de Historia de la Medicina bajo de la dirección del inolvidable maestro de la Escuela de Historiadores, como he comentado antes, José María López Piñero, como ayudante de clases prácticas, esa figura que en aquel momento, bueno, se tenía, ¿no? En 1979, como importante complemento a su formación y que sin duda también ha influido en su obra investigadora y en su forma de entender la historia, estudió 3 cursos de filosofía en la cercana Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. En 1983 adquiere el grado de doctor en medicina con la tesis dirigida por López Piñero bajo el título de Fisiología Experimental en la Sociedad Española del siglo XIX. Sin solución de continuidad y siempre en régimen de dedicación exclusiva, ha sido su trayectoria como universitario. Es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, ha impartido multitud de cursos para los grados de Medicina, Biología, Enfermería, imparte en inglés los cursos de Salud y Sociedad e Historia de la Medicina en el grado de Medicina, participa en el programa de doctorado interuniversitario de estudios históricos y sociales sobre ciencia, medicina y comunicación científica y es profesor del máster oficial interuniversitario de ese mismo título. Imparte un curso intensivo de la ONU sobre los orígenes de la ciencia moderna en estudiantes de posgrado de la Universidad de Kumamoto en Japón. Y es profesor visitante asiduo en las universidades de Oxford, Reino Unido, y la de Bergen, en Noruega. Entre 1986 y 1990 fue vicerrector de estudios y entre el 90 y el 92 vicerrector de Relaciones Internacionales, ambos en la Universidad de Valencia. Director de la International University Summer School de la Universidad de Valencia en Gandía. En lo que se refiere a su producción científica, cuenta con más de 200 artículos, una docena de ellos en inglés, en revistas importantes y de circulación internacional, y unos pocos en alemán, italiano, francés y chino. 270 libros y capítulos de libro, incluyendo voces en diccionarios, participación en catálogos bibliográficos colectivos. Lo más destacable son los 6 libros que como autor en inglés han sido publicados en editoriales tan prestigiosas como Peter Lang, Pickering & Chato o Routledge, y 20 capítulos de libro en inglés, alguno en francés. Ha dirigido una treintena de tesis doctorales y de tesinas.
Ha colaborado en revistas culturales y a mí me parece que este aspecto al que volveré al final es bien importante, como el Spiel, Investigación y Ciencia, Le Monde Diplomatique y en diarios como El País, Levante, actualmente en el diario.es. Y de forma particular, de forma asidua y particular, yo insistiría en su participación en la prestigiosa revista Métode de la Universidad de Valencia, consagrada, como ustedes muy bien conocen, a la mejor difusión de la cultura científica, que dirige Martí Domínguez. Ha dedicado estudios al exilio científico y médico republicano. Uno de ellos, la monografía titulada El exilio científico republicano, fue publicada en 2010 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Consta de un DVD adjunto que incluye una edición digital de la revista Ciencia, portavoz de la excelencia científica española en el exilio, publicada en México entre 1941 y 1975, bajo la dirección de figuras como Ignacio Bolívar, Cándido Bolívar y una persona a la que él ha conocido también, José Puche, y nos lo ha hecho conocer a los demás. Barona llevaba tiempo, incluso hubo una exposición, un seminario dedicado al tema de este exilio científico y médico republicano, ¿no? Y incluso hay en el 2003 una compilación sobre ciencia, salud pública y exilio. En esta, digamos, esta publicación inicial del 2003 realmente enlaza, a mi entender, con su anterior línea de trabajo en historia de las ciencias básicas, la fisiología en particular, sobre la escuela de Negrín y en concreto sobre la figura de José Puche, a través del cual conectó con el exilio mexicano. Los últimos libros son, leo muy rápidamente los títulos, para que se hagan una idea del contenido, aquellos que los conozcan un poquito menos. Políticas de salud en la Europa de entreguerras, una perspectiva transnacional, de la editorial Routledge, en inglés, 2018. La Fundación Rockefeller, la salud pública y la diplomacia internacional, también es un libro muy reciente. Sanidad internacional y transferencia del conocimiento científico, Europa entre 1900 y 1975, con Chimo Guillem Llobat como editor. Coeditor, del hambre y malnutrición, la economía política del conocimiento científico en Europa, con Bernabé Ubestre, con quien ha tenido, digamos, comparten proyectos de investigación y también publicaciones muy importantes, por ejemplo, del hambre a la malnutrición, la economía política del conocimiento científico en Europa entre 1918 y 1975. O el libro el que utilizamos pues, continuamente aquellos que trabajamos en Historia de la Salud Internacional, La salud y el Estado, la Administración española y el movimiento sanitario internacional. En esta parte de su obra más reciente, que acabo de resumir, su investigación se centra en la Europa contemporánea, principalmente en el estudio social y político de la salud, el hambre y la nutrición durante el periodo de entreguerras. Ha trabajado en fondos archivísticos de la Sociedad de Naciones, en los archivos ginebrinos de la Organización Mundial de la Salud y los archivos de la FAO, también con el fin de analizar políticas sanitarias, circulación del conocimiento y políticas de salud en tiempos de crisis. La piedra angular de su trabajo es la salud como referente historiográfico clave para poder entender la evolución de las sociedades contemporáneas, así como analizar el papel de los organismos internacionales y algo que es bien querido por él y por los que trabajamos en esas áreas, que son las redes de expertos. Aparecen diversos trabajos en la transferencia y el papel de sus redes de expertos, sobre todo en las organizaciones sanitarias internacionales, en la transferencia del conocimiento científico, fundamentalmente en el contexto europeo y en las áreas de salud pública. Pero además hay que destacar sus aportaciones de índole historiográfica, como por ejemplo cuando utiliza datos empíricos de sus propios trabajos para penetrar en las discusiones sobre el propio concepto de historia transnacional, como perspectiva que va más allá de la historia global y de la historia comparada, aunque comparte elementos de las mismas, y que ha sido una de las novedades más relevantes de la historiografía actual, al trascender el estudio, la perspectiva de la nación como unidad de análisis. Y también la historiografía desarrollada en torno al proceso de circulación, apropiación y uso social del conocimiento científico y de las técnicas, y sobre los orígenes
otra de sus aportaciones importantes de las políticas sanitarias. Investigador principal de muchos proyectos de investigación nacionales de tipo coordinado, también formando parte como investigador de proyectos también de este tipo coordinado a nivel nacional del Ministerio con Josep Bernabeu y otras personas. Ha sido investigador visitante del Rockefeller Archive Center en Nueva York, de la Biblioteca de Herzog de Wolfenbüttel en Alemania y profesor visitante, como he comentado antes, en varias ocasiones en las universidades de Oxford, Bergen, investigador Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, profesor visitante del Instituto de Investigación de Estudios Avanzados en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Kumamoto, Japón, coordinador del Grupo de Investigación Sanidad, Historia, Sociedad, SANISOC, Health in Society, y forma parte de importantes redes temáticas como la Red Europea de Medicina de Entreguerras, que coordina con personas muy importantes en nuestra área como Iris Borowy, la Red Europea Salud Rural en Europa, perspectiva comparada con Astrid Andersen, Steven Cherry y el propio Varona, y forma parte de un proyecto europeo, transferencia del conocimiento científico y médico en la Europa contemporánea, que coordina con una persona de la Universidad de Bergen, con la participación del Instituto Wellcome de Historia de la Medicina de Londres y también con la Universidad de Linköping en Suecia. El compromiso es una constante en la vida del nuevo académico y una de sus señas de identidad. Como historiador, reivindicar en las carreras científicas un espacio de reflexión social y humanística para entender mejor el mundo contemporáneo en el que nos ha tocado vivir, o sus reflexiones sobre la importancia de la universidad, porque contribuye de manera fundamental a la recepción, transmisión y creación de conocimiento, más allá de la estricta formación de profesionales. El conocimiento como una de las principales herramientas de las sociedades desarrolladas, hasta el punto de ser considerado por los expertos como la más importante fuente de riqueza y bienestar de las sociedades postindustriales. Europeísta convencido, yo diría que casi militante europeísta, en el mejor de los sentidos, desde las interesantes reflexiones que a lo largo de más de una década han visto la luz en medios de comunicación y otras que son nuevas y que recoge en un conjunto de microensayos, como él mismo le llama, en una monografía, no pequeña, que se llama Apunts del natural del quadern de camp escrit entre el 2003 y el 2014, de lectura absolutamente recomendable. La vieja Europa, dice Varón, al referirse a la complicada situación del europeísmo en estos años iniciales del siglo XXI, la vieja Europa nunca debería olvidar que más allá del mercado y de la supervivencia económica, su principal riqueza es su patrimonio humano, social y cultural. Un conjunto de valores enraizados en la cultura clásica, el humanismo, la tolerancia y la libertad, la modernidad, la eficiencia, la moral de trabajo, la justicia y el estado de bienestar. Una herencia llena de luces y sombras, un patrimonio heredado que pese a todo, pese también a las sombras, deberíamos ser capaces de transmitir a las generaciones futuras. Y a esa tarea ayudan sin duda los trabajos históricos, la personalidad de Josep Lluís Varona. És per tot això que considero molt interessant per a la Reial Acadèmia de Medicina i Ciències Afins de la Comunitat Valenciana poder comptar amb la seva presència en aquesta institució i un honor rebre-li entre els seus acadèmics corresponents. Muchas gracias, Rosa, por esta excelente presentación que va a dar paso a la conferencia preceptiva que el profesor José Luis Varona Vilar tiene que dictar para su ingreso como académico correspondiente y que lleva por título Profesión médica y organización sanitaria, la génesis del modelo europeo del bienestar. Cuando quieras. Excelentísima rectora magnífica, excelentísima vicerrectora, excelentísima
presidenta de la Academia, ilustres académicos, estoy absolutamente desbordado por la gran cantidad de autoridades que se juntan en este momento. Un saludo a todos los presentes, a los compañeros, a la familia, a los amigos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también y particularmente a la Junta de Gobierno de la Academia por haber no solo recibido, sino reforzado y aceptado la propuesta que inició la profesora Rosa Ballester de proponerme como académico, y gracias a la profesora Ballester, como no, por la tan generosa y tan benevolente presentación que ha hecho de mi figura, que hasta a mí mismo me ha sorprendido. Yo interpreto que esta distinción no solo es un honor personal, que lo es, sino que también es el reconocimiento, como ella misma ha mencionado, a una rica tradición histórico-médica en Valencia que hay que insistir y reconocer, que fue iniciada hace ya más de medio siglo por José María López Piñero, que se expandió como una verdadera escuela, y así se le ha denominado la Escuela Valenciana de Historia de la Medicina en el contexto del Estado español, en diversas universidades, que ha tenido en esta academia representantes tan ilustres como Emilio Balaguer, el tristemente desaparecido Emilio Balaguer, Rosa Ballester, catedráticos de la Universidad de Alicante, amigos y maestros míos, y que hoy en día, como ella bien ha dicho, representa un grupo excepcional en el contexto español, institucionalizado como ningún otro, en un departamento y en un instituto de Historia de la Ciencia y de Investigación en Historia de la Ciencia, que no solamente tiene relevancia por los estudios de posgrado y por la conservación y de alguna manera la continuidad de aquel proyecto iniciado por Piñero, sino que además tiene un impacto y una relevancia internacional claramente reconocida. Más allá de lo personal, por tanto, yo creo que mi intervención lo que pretende y lo que agradece es la capacidad o la posibilidad de dar voz, de dar la palabra a la disciplina, a la historia de la medicina, un área siempre teniendo que legitimarse y que justificarse en los contextos donde habita, donde se mueve, ¿no? La propia academia, esta academia es realmente historia en sí misma. Son 200 años de historia como institución afrancesada que después de la Ilustración, a principios del siglo XIX, pues se instaura en muchas instituciones, áreas españolas, con un incipiente sentido de organización profesional muy interesante y muy renovador inicialmente. Yo he elegido como tema, como ustedes pueden ver, la profesión médica y la organización sanitaria, los orígenes del modelo europeo de bienestar, por razones que de alguna forma ha apuntado la profesora Ballester, pero también porque me parece que a través de este tema podemos ver algo que es muy evidente, cómo se han transformado los espacios del ejercicio de la profesión médica, cómo se han modificado y cómo han evolucionado a la par que la propia sociedad y que la propia profesión de médico. Si alguna cosa es evidente en esta sala de enfermos del Hospital General, en la imagen de la inclusa, en la Facultad de Medicina, aquella fachada ya desaparecida en Guillén de Castro, o en la imagen del antiguo Hospital de Valencia, o en esta entrada al monumento al Padre Jofre del Hospital General, imágenes que corresponden a la segunda mitad del siglo XIX o principios del siglo XX, nos dan a entender inmediatamente de una manera muy gráfica. Cada vez nos basamos más en imágenes y nos llegan más las imágenes que las palabras, por suerte o por desgracia. Lo cierto es que inmediatamente uno piensa qué ha pasado entre medio, cómo se ha transformado aquello en lo que es ahora. En ese sentido, tomando esto como hilo conductor de mi intervención, como ese es uno de los temas precisamente en los que trabajé en las últimas 10 o 15 años, pues voy a hacer una breve reflexión al respecto. Estas imágenes, insisto, denotan un cambio en la sociedad claro y denotan un cambio también en los espacios donde se ejercía y donde se ejerce la profesión médica. Denotan un cambio en una sociedad desasistida, una sociedad donde las instituciones sanitarias están mirando y están más dedicadas a los marginados, a los pobres,
a los recluidos, a otra, la que vivimos, en la que la salud, el estado de salud de la población es un indicador de desarrollo social y de sanidad, y que la sanidad es un pilar fundamental del llamado estado de bienestar. Y esto claramente nos remite a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, al final de los años 40, cuando a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Ginebra, en 1948, la constitución de los primeros ejemplos y las primeras iniciativas de construcción de modelos estatales o nacionales de salud convirtió este proyecto, este derecho, realmente en un proyecto político. Pero ese cambio en la sociedad, que se traduce, cómo no, por diferentes enfermedades, por diferentes instituciones y asociaciones, implica, obviamente, también un cambio en la posición social y en el rol del médico en la sociedad en la que vive. Es decir, un cambio social que ha transformado la profesión, y una profesión, insisto en ello, una profesión que, siendo liberal a lo largo del siglo XIX, una profesión liberal, la típica, junto con el jurista, con el arquitecto, con el ingeniero, con el veterinario, también ha contribuido de una manera muy directa a la propia transformación de la sociedad. Son tantos los factores que participan en ese proceso que sería quimérico que yo intentara aquí siquiera resumirlos. A uno le vienen inmediatamente a la cabeza aspectos como cómo ha cambiado y ha evolucionado el saber médico o la tecnología sanitaria, cómo se han transformado la organización profesional de los médicos y cómo el surgimiento de las especialidades y las subespecialidades han corrido paralelos a estos cambios que se han dado en la sociedad, o el modelo asistencial, o incluso, y de manera muy clara, las demandas sociales, las demandas de la población respecto a la salud y respecto al sistema sanitario y a los propios médicos. Por tanto, voy a dedicar mi reflexión a un periodo claro, mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, cuando tiene lugar una transformación, el primer reconocimiento de que la salud y la sanidad es un tema político, hasta el momento en el que se inauguran los primeros sistemas o servicios de salud dentro del contexto del estado de bienestar. Conocemos el referente de la influencia del keynesianismo después de la Segunda Guerra y durante el periodo entre guerras, pero sobre todo después. Conocemos el modelo Beveridge, que generó el primer National Health Service, que fue un modelo para Escandinavia, para Europa Central, en la creación de una administración sanitaria económica y asumida dentro del sistema público, pero conocemos menos, hay menos investigación sobre la etapa anterior. Y evidentemente ni la administración sanitaria surge de la nada, ni la Segunda Guerra Mundial aportó una novedad absolutamente inesperada respecto a lo que pasaba anteriormente. Aquí hay que defender la existencia de un proceso, de una evolución que venía como mínimo de 100 años antes. Daré algunas pistas intentando argumentar esta posición. Bien, el cambio se inicia cuando cambia el modelo de sociedad. El final del antiguo régimen, el hundimiento de la sociedad señorial, de la sociedad estamental, que podemos ejemplificar en la Revolución Francesa o en la Guerra de Sucesión Americana, en las ideas de Jefferson o en Adam Smith y su famosa obra sobre la riqueza de las naciones. Esto da lugar a un cambio, inicia un proceso de cambio, de transformación reformista, entendámoslo como reformismo liberal, que en nuestro contexto, con todas las trabas que tuvo el siglo XIX español, tuvo un primer modelo muy ejemplar y muy característico, que es la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, que se frustró, pero que representa bien ese nuevo modelo de sociedad liberal que tenía que sustituir al antiguo régimen en el que la salud, la sanidad, la asistencia sanitaria era otra cosa. Ese reformismo liberal del siglo XIX, en él vemos que la salud es esencial, se considera un factor esencial para la riqueza de las naciones, por parafrasear la famosa obra de Smith.
el aforismo health is wealth, la salud es riqueza, se extiende de una manera clara en las sociedades europeas, de manera que si la salud es riqueza, la enfermedad es una lacra, la enfermedad es atraso, la enfermedad es un problema social, no solo es un problema individual. Por tanto, la inicial ideología económica y social que se atribuye al liberalismo clásico de laissez-faire, laissez-passer, dejemos hacer que las cosas se arreglarán, empieza muy pronto, en la primera mitad del siglo XIX, a verse cuestionado desde el propio liberalismo en el sentido de que hay que reconocer aquello que los historiadores económicos llaman los market failures, es decir, las insuficiencias del mercado, de tal forma que la educación, la pobreza, la higiene, la sanidad, el estado de salud, no son cosas que el mercado mismo, el laissez-faire, pueda resolver. Hace falta una administración que se ocupe de mantener esas cosas de manera adecuada para que la sociedad realmente funcione. Y ese es el punto de partida de una transición en los modelos asistenciales sanitarios, pero también asistenciales en el sentido social, de un modelo de caridad dirigido exclusivamente a los excluidos, a un modelo de beneficencia, las famosas leyes de pobres que se inician en el Reino Unido y en otros países europeos, en España como leyes de beneficencia, a un Estado providencial que sería, según la terminología aprobada o aceptada en la historia, en la historiografía, la etapa anterior al estado de bienestar. El Estado providencial, de alguna manera, a principios del siglo XX, finales del XIX, 1901, empieza a desarrollar leyes que regulan el trabajo infantil, la pobreza de los niños, los accidentes laborales, la protección de la infancia, etc. Ese estado providencial surge en una etapa anterior al estado de bienestar como consecuencia de una serie muy amplia de factores que no podemos desarrollar aquí, pero que tienen que ver con la inestabilidad y la conflictividad social que provoca el abandono, la enfermedad, la falta de higiene y de condiciones de vida entre la población. En ese contexto del Estado providencial y de la transición, en Europa aparecen unas primeras iniciativas que tratan de crear algunos modelos para atender a los enfermos, el modelo de las cajas de enfermos característico del sistema prusiano de la Alemania de Bismarck en las últimas décadas del siglo XIX, que son cajas de enfermos donde contribuyen los empleadores, los propios agricultores o trabajadores y el Estado, el sistema Zvezbo en la Rusia zarista antes de la Revolución Soviética, o los bien conocidos por muchos de ustedes sistemas de igualas o de sociedades de socorros mutuos. En general, fueron modelos fracasados desde el punto de vista de la eficiencia en la asistencia sanitaria o en la garantía de una seguridad social. Estamos en el primer tercio del siglo XX y todo ese reformismo decimonónico en lo que se refiere a la salud, y no solamente a la salud, pero también de manera muy central al estado de salud de la población, tiene un trasfondo social y un trasfondo ideológico muy ligado y muy asociado al liberalismo decimonónico. Hablo del liberalismo no en el sentido que tiene en la actualidad, menos aún del neoliberalismo, sino el liberalismo del siglo XIX, en la que el concepto de higiene se convierte en una keyword, en una palabra clave para justificar y para poner en marcha reformas de todo tipo. El higienismo no solo tiene que ver con los médicos. El higienismo se instala entre los maestros, entre los arquitectos, entre los ingenieros, el Ministerio de Fomento, en todas las etapas del siglo XIX español, en los cortos periodos de liberalismo hasta la restauración monárquica, el Ministerio de Fomento estuvo ocupado por ingenieros y estuvo ocupado por arquitectos que pusieron en marcha toda una arquitectura civil que iba desde los transportes públicos hasta la creación de mataderos para mejorar las condiciones higiénicas de la alimentación o lavaderos, una serie de elementos que, a propósito del higienismo, las reformas urbanas
Es bien conocido el ensanche de Cerdá en Barcelona, pero lo mismo sucede en Valencia o en Mallorca. Todas las políticas de ensanche tienen como trasfondo mejorar la vivienda, la higiene, las condiciones de vida y de salud de la población. Esto en la práctica lo que quiere decir es que la salud, por primera vez en la historia de la humanidad y particularmente de nuestro país y de Occidente, llega a considerarse un asunto público. Un asunto público que generará una legislación sanitaria y que intervendrá no solamente a nivel legislativo, sino que intentará mejorar la vivienda, intentará mejorar las condiciones de las escuelas, los saneamientos públicos, la separación de aguas limpias y aguas sucias, y todo esto en un contexto en el que eso va a influir de una manera muy clara en una mejora de las condiciones epidemiológicas de la sociedad española. Porque el principal problema o los principales problemas eran problemas de carácter infectocontagioso. Todo eso y el reconocimiento de la elevada mortalidad y de la elevada mortalidad infantil por infecciones, por epidemias, asociada al embarazo, al parto, la cuantificación de eso a través de la estadística sanitaria que surge desde finales del siglo XIX dará una imagen y permitirá comparar la situación de los distintos países en Europa. A continuación hablaré un poco de cómo eso surge a nivel internacional. Esa comparación permitirá no solamente radiografiar o cartografiar el estado de salud de la población, sino también indicar o ponerlo en relación con las lacras o los problemas que planteaba la enfermedad. El caso de las URDES y de la toma de conciencia de ese problema, de la relación entre pobreza, subdesarrollo, malnutrición, enfermedades infecciosas, cretinismo, etcétera, que lleva a Alfonso XIII a intervenir y a Gregorio Marañón a tomar partido junto con otros, es un ejemplo, pero no es el único. Podemos hablar de malaria, de paludismo, de tuberculosis. Todo esto es un proceso, por tanto, al que se añade un factor científico de primer orden. El nacimiento de la microbiología, de la bacteriología, de la serología en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los trabajos de Pasteur, de Koch, y como después indicaré de la institucionalización de todo eso a nivel de la administración estatal. La estadística sanitaria, la investigación experimental y la toma de conciencia de que las condiciones de vida y sobre todo la pobreza y en todas sus dimensiones es una lacra social para el desarrollo intelectual, social y para el progreso, en un momento de vanguardias, en un momento de grandes exposiciones universales, en un momento de modernidad europea, hace que España realmente se sienta tremendamente mal y tremendamente afectada por la mala comparación. La organización sanitaria, a partir de 1920, la fecha no es aleatoria, es porque en ese año se crea la Dirección General de Salud Pública, en Madrid, en el gobierno, por primera vez. Venía articulada en torno a una organización tremendamente compleja, tremendamente ineficiente y que iba desde el centro estatal a la periferia. Hay unos órganos consultivos, entre ellos está la Real Academia de Medicina también, que sirven para consultar cuando surge un problema o cuando hay que adoptar una medida, unos órganos ejecutivos que dependen del Ministerio de Gobernación, y eso quiere decir que el problema salud muchas veces se asocia a un problema de orden público. Pongo el ejemplo de las enfermedades venéreas, de la prostitución y de la lacra que supone, que realmente era un problema del gobernador civil y del alcalde en la prohibición y en la persecución, no un problema de salud pública claramente reconocido. Hay unos órganos ejecutivos que ponen en marcha, pero aparecen, a partir de los años 20, unos órganos técnicos, una dirección general que se apoya en una inspección general de sanidad y en dos pilares fundamentales, la inspección, digamos, la organización sanitaria del interior y del exterior. Luego me referiré un poquito a esto. Y de unas instituciones muy débiles desde el punto de vista de la eficiencia terapéutica, un Instituto Nacional de Higiene, junto con otros que habrá en Europa, un hospital de enfermedades infecciosas, algunos sanatorios marítimos como el de la Malvarrosa y luego los típicos hospitales generales en las capitales de provincia que se apoyan en institutos provinciales de higiene y municipales. Esta nueva administración sanitaria que se va generando a partir de los años 20, en el periodo de entreguerras, necesitará técnicos y necesitará gente formada. No viene
de una tradición anterior, ni son las facultades de medicina las que participan en eso. Paralelamente a este movimiento o a esta serie de novedades, paralelamente, lo que va a suceder es que muchos profesionales sanitarios, conscientes de que la salud, hablo del movimiento higienista, Ángel Pulido es un ejemplo, junto con muchos otros, no solamente tiene que preocuparse de la salud individual de las personas, sino fundamentalmente de la salud social y de la salud de la sociedad. La creación a mediados de siglo, como una excepción también del Instituto Médico Valenciano, es un ejemplo. Antes de que surjan los colegios de médicos o las organizaciones profesionales, hay una serie de iniciativas como esta que intentarán tomar partido en la solución de los problemas graves que se producen en la sociedad. Las primeras instalaciones de esa administración sanitaria en la administración periférica se dan precisamente en el último cuarto del siglo XIX, aunque la foto aquí sea posterior, pero el laboratorio bacteriológico municipal o el laboratorio químico municipal de Valencia se inauguran precisamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como instrumentos de análisis de aguas, de análisis de sangre, de análisis de esputos, de diagnóstico serológico de enfermedades. La introducción de la nueva microbiología y bacteriología. Lo mismo que el Instituto Provincial de Higiene y el Instituto Municipal de Higiene, pero el provincial sobre todo es aquel que a nivel provincial y en relación directa con el Hospital General, pues va a ocuparse de organizar desde la producción de sueros y vacunas hasta las campañas educativas de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí surgen los problemas, o se ven claramente los graves problemas de salud que tenía la sociedad valenciana en este caso. Se crea una escuela de puericultura, se crean una serie de iniciativas para formar gente capaz de hacer frente a la mortalidad infantil, de atender la gran lacra que supone las enfermedades de los niños y las deficientes condiciones de alimentación, de desarrollo, etcétera. Vemos también aquí la gota de leche como complemento. Ahora después me referiré a todas estas instituciones que las vemos de Valencia, cómo se producen de una manera paralela en la mayor parte de países europeos, ¿no? También se crean las brigadas sanitarias en relación con el transporte de mercancías, de pasajeros y la transmisión de enfermedades infecciosas. Se ponen en marcha estrategias de desinfección, se ponen en marcha controles en las fronteras, en los ríos, en los puertos, y se crean dispensarios para enfermedades específicas, antituberculosos, antimaláricos, antivenéreos o de salud materno-infantil. Aquí tenemos una libreta sanitaria de escuelas públicas porque en la primera década del siglo XX se crea también la inspección médica escolar. De alguna manera la medicina, recapitulo, que es una profesión claramente y asentadamente liberal, que contribuye a la educación y a la expansión de un movimiento higienista, se compromete de tal forma que en todas estas instituciones públicas los médicos de una manera muy determinante, Manuel Tolosa Latour es el que promueve la Ley de Protección a la Infancia en 1904, van a ser quienes participen de una manera muy abierta, en tanto que profesiones liberales, pero en la intervención, en la creación de iniciativas como esta, ¿no? El dispensario Azúa para las enfermedades venéreas o el dispensario antituberculoso son ejemplos. O la inspección médica escolar, como decía antes. Bueno, vemos la parte local. Me he referido a lo que sucede en un lugar como la Sociedad Valenciana, que seguramente no es muy distinto de lo que sucede en Barcelona o en Málaga. Pero a mí me interesa relacionar todo este proceso que empieza a mediados del siglo XIX con algo que sucede a nivel internacional porque está íntimamente relacionado. Vayámonos un siglo atrás. Las guerras napoleónicas habían destrozado el mundo, habían creado un ambiente tremendo, muy lejos me voy. Pero en los años 30, en 1830-32, la Conferencia de Viena inicia lo que los historiadores de la diplomacia y políticos llaman el comienzo de la diplomacia internacional. De alguna manera, por decirlo de una manera muy sencilla,
los conflictos internacionales no se pueden resolver a base de bombazos ni de pegarse tiros. Hay que sentarse. Y hay que sentarse a negociar y hay que sentarse a ver cómo resolvemos el problema. Y eso en 1830-32, después de toda la sangre que habían vertido las guerras napoleónicas, es un hito importante que tendrá una gran repercusión en la sanidad y en los aspectos que estamos diciendo, aunque parezca tomado de refilón. No es así. Desde ese momento, sobre todo Francia, pero después también el Imperio Austrohúngaro, en cierta manera Gran Bretaña, comienzan a insistir para que se vayan desarrollando en Europa y en otros lugares las llamadas conferencias sanitarias internacionales. Hay un problema económico de fondo. Las relaciones entre las colonias y las metrópolis, la navegación fundamentalmente, pero también por tierra, se veían a menudo afectadas por las grandes epidemias, sobre todo de cólera, pero de fiebre amarilla o de viruela que sucedían en Europa desde Asia hasta Occidente, desde 1830, precisamente en este periodo. Y eso interfería de una manera muy importante el tráfico y el comercio internacional. Este es un factor de primera magnitud. Pero es que además los países de manera autónoma iban aprobando leyes, iban aprobando sus propias normas para luchar contra eso, creando sistemas de cuarentena o de aislamiento que en el Danubio, en el Rin, en el Mediterráneo, en Suez, provocaban un verdadero trastorno. De ahí que las grandes potencias coloniales insistieran, y aquí tenéis una relación desde 1851 hasta 1911, la gran cantidad de reuniones internacionales que tuvieron lugar en las que participaban también médicos y políticos españoles, dedicadas a todas estas cuestiones que digo, a aspectos que tienen que ver con legislación sanitaria internacional, pero otras que tienen que ver con la tuberculosis, la creación de la Cruz Roja Internacional o charities, que son, digamos, la beneficencia y las instituciones sanitarias, junto con otras que no he incluido aquí, porque también hubo en 1899, 1902, 1904, conferencias internacionales, por ejemplo, sobre la sífilis, discutiendo la manera de abordar el problema de forma internacional. De forma que, a principios del siglo XX, hay una tradición de al menos 50 años de interacción diplomática y sanitaria. Muchas de estas conferencias, que no duraban un día ni dos como nuestros congresos, sino que a veces duraban 3 meses, iban representantes de la administración y iban también médicos especialistas en salud pública. Y allí discutían no tanto cuestiones de carácter bacteriológico o científico, sino medidas políticas para hacer frente a las enfermedades y para mejorar las condiciones de vida. El primer fruto, que ha tenido continuidad hasta la actualidad, es la Oficina Panamericana de Salud, la OPS, con sede en Washington. Pero inmediatamente después, en 1907, se creó una Oficina Internacional de Higiene Pública en París, en las que participaba España y cuya principal cometido, publicaba un boletín mensual de información, era difundir información sobre cómo se estaba planteando la organización sanitaria, la lucha contra enfermedades, las estrategias de fumigación o de tratamiento en el caso de enfermedades infecciosas, en toda Europa. Este boletín recogía información de los países, la difundía, etc. Y el punto de inflexión quizás al que me referiré a continuación en esta segunda parte de la presentación es el importante trabajo que llevaron a cabo 2 instituciones. La Sociedad de Naciones, la League of Nations, creada como consecuencia del Tratado de Versalles y que se encontró nada más ser creada con fines básicamente políticos y de orden económico, que no podía haber estabilidad social en 1920 si no se hacía frente al problema gravísimo del deterioro de la salud de la población en Europa. La gripe española, las epidemias de tifus y de difteria, el movimiento de refugiados entre la postrevolucionaria Rusia soviética con Polonia, Ucrania, Centro Europa, el deterioro de la salud en Grecia y en relación con la relación con Ucrania y con Turquía y los conflictos. La mortalidad fue tan brutal después de la guerra, la malnutrición, las condiciones de deterioro de la salud, que inmediatamente la Sociedad de Naciones tuvo que crear una Health Section o una Health Organization, una organización de salud para hacer frente puntualmente a esos problemas y una comisión internacional de epidemias.
pero en la práctica se quedó de manera permanente y fue el embrión de lo que después de la Segunda Guerra Mundial sería la Organización Mundial de la Salud. Bien, segundo aspecto. En todo este contexto que he comentado, segunda mitad del 19, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, hay un país que todo el mundo nos tiene que venir a la cabeza, que es el gran imperio, ¿no? Los Estados Unidos de América, que ha estado jugando en todo este proceso el aislacionismo. Desde el punto de vista político, el gobierno americano en absoluto se comporta como un imperio o pretende trabajar en esa dirección e implicarse en los conflictos internacionales. Lo que sucede, y este es un tema abierto a la discusión, es que en ese contexto hay determinadas fundaciones, asociaciones norteamericanas de gente muy rica, a veces en el ámbito judío, como los Rothschild o la Carnegie Foundation, que en temas como educación o como sanidad van a desarrollar programas de trabajo no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional muy importantes. Frederick Gates era un sacerdote, el padre Gates baptista, que convenció a John Rockefeller, multimillonario, pozos de petróleo, en fin, para que creara la Fundación Rockefeller, y su hijo, John Rockefeller Jr., que muere en 1960, durante toda su vida, desde la creación de la Fundación en 1913 hasta que muere John Rockefeller, desarrollan dos programas de gran magnitud, uno en educación, en investigación científica, crean la universidad, se especializan en bacteriología y demás, y el otro en sanidad. Y la manera como trabajan en sanidad es precisamente poniéndose de acuerdo, trabajando colaborativamente con la Sociedad de Naciones en el periodo al que me refiero ahora. Harán otras cosas directamente con los países implicados. En este libro que ha mencionado la profesora Ballester sobre la Fundación Rockefeller de la Salud Pública y la Diplomacia Internacional, que publiqué en 2015, precisamente estudié el acuerdo de colaboración entre quienes pueden considerarse las dos cabezas visibles, el bacteriólogo, cabeza, digamos, visible de la League of Nations, director de la Organización de Salud, que era un judío polaco investigador de laboratorio, y Wycliffe Rose, que es el delegado en París de la Oficina de Europa de la Fundación Rockefeller, que acuerdan un programa que será financiado prácticamente en la totalidad por la institución norteamericana y llevado a cabo con el prestigio y la capacidad de integración internacional o transnacional de los países que tiene la Sociedad de Naciones. Lo que decía antes es muy importante porque inmediatamente con la posguerra de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, surgen una serie de necesidades de intervención importantes y automáticamente se plantearán 4 líneas de actuación. La lucha contra las enfermedades sociales dominantes, que son fundamentalmente infecciosas, la colaboración técnica con los gobiernos, que tienen necesidad o que la solicitan, hacer frente a los problemas de organización sanitaria y de salud en el medio rural y un tema que desde nuestro punto de vista no tiene relevancia, pero que entonces era absolutamente sangrante y crucial, que es la estandarización biológica. Había que llegar a acuerdos internacionales en torno a las dosis de medicamentos, de vacunas, a la necesidad de medir y de llegar a acuerdos sobre los estándares biológicos de todo tipo. Bueno, pues esto solo se podía hacer con un acuerdo y con una colaboración directa con cada uno de los países. Y en cada uno de los países este es un fenómeno que había pasado no inadvertido, porque el problema de la historiografía de la medicina o de la ciencia es que cada uno mira a su país normalmente. Y el historiador español habla del Instituto Carlos III o habla de España, y el francés del Pasteur, y el alemán del Instituto Robert Koch. Y si uno lo mira globalmente, te das cuenta que en el último cuarto del siglo XIX, o desde ese momento, en toda Europa han ido apareciendo institutos nacionales de higiene o del mismo estilo. Algunos se inician como una iniciativa privada, inmediatamente pasan a la universidad o el Estado los absorbe. En Francia el Instituto Pasteur, el Robert Koch Institute en Berlín, de enfermedades infecciosas, el Lister Institute en Londres, London School of Hygiene and Tropical Medicine en Londres también,
etcétera, etcétera. Es decir, y nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Vacuna que se había creado en 1870 y que desde 2 décadas después pasa a denominarse Instituto de Higiene Alfonso XIII, que tiene precisamente en la primera etapa como director y presidente a Santiago Ramón y Cajal, y que jugará el mismo papel que todos estos institutos europeos. Por tanto, las directrices de la Fundación Rockefeller y las directrices que va planteando la Sociedad de Naciones desde la expertise internacional tendrán directa relación y estarán en buena medida ejecutadas por todas estas instituciones. Algunas imágenes relajan un poco el peso de la palabra, ¿no? La London School, el Instituto Pasteur. Nuestro Instituto Nacional, que por desgracia desapareció, fue bombardeado y derruido durante la guerra, la Johns Hopkins. Esto es importante, bueno, esto no es Europa, pero esto realmente es el núcleo. Estados Unidos jugaba el aislacionismo, pero todos los institutos y todas las escuelas de salud en Europa pasaban por la expertise que desde la Fundación Rockefeller y desde la Sociedad de Naciones hacía que los planes de trabajo y de especialización se llevaran a cabo por parte del modelo de Baltimore que la propia Fundación Rockefeller había creado en la Johns Hopkins University, una universidad y una facultad de medicina aparte, con 7 alturas, con 9 departamentos distintos y por donde pasaban todos los expertos europeos que querían formarse en salud pública. Esto es lo que he trabajado en el último libro que se publicó hace unos meses, las políticas de salud en Europa en el periodo entre guerras, en el que hablo de estos institutos y cómo la especialización coordinada, hablemos de red, ya que estamos acostumbrados a considerarnos en red, pues esta red se tejió en el periodo entre guerras de una manera muy bien planificada por la Sociedad de Naciones y por la Fundación Rockefeller para que la salud pública caminara en una determinada dirección con unos ciertos recursos, que fundamentalmente iban dirigidos a la lucha contra enfermedades sociales dominantes, a controlar las políticas alimentarias muy importantes en un periodo de guerra, de preguerra, de posguerra, de carestía, de gran crisis de 1930 y del desempleo y de la malnutrición general, y cómo eso, lo mismo que la implantación paulatina de campañas de vacunación preventiva y de políticas de higiene social, pues tenía una cohesión. Y esa cohesión era fruto no tanto de la convicción de pertenencia a un determinado grupo, como de la creación de comisiones de expertos a nivel internacional, que después, en sus respectivos países, trataban de poner en marcha las políticas que previamente habían acordado. Bueno, estoy acabando, muchos de estos institutos tenían un objetivo institucional, pero también explícitamente nacional. La idea era fomentar la salud y mejorar la salud por el bien del Estado, por el bien de la nación. Tanto el Instituto Pasteur como el Instituto Alfonso XIII, después llamado Instituto Nacional de Sanidad y actualmente Carlos III, realmente pretendían incluso hasta crear una economía y una mejora de la salud, no dependiendo en la producción de sueros, de vacunas, de medicamentos, de otros países o otras potencias y tener que pagar royalties por eso. Y desarrollaron una serie de departamentos básicos para lo que estoy diciendo, la investigación bacteriológica y seriológica, la estadística sanitaria, etc. El origen de estos institutos se entiende, y se entiende la expansión, desde un contexto de preocupación por las colonias. Empezó siendo una medicina colonial que pretendía afrontar los problemas que venían y después se encontró con las epidemias y con la nueva bacteriología. Bueno, las escuelas nacionales de sanidad complementan este modelo, de forma que ese programa de la Fundación Rockefeller y de la Sociedad de Naciones, tan pronto como en 1930, había hecho, y esto sirve de ejemplo, que más de 600 expertos en la administración sanitaria, salud pública, bacteriología, de todos los países de la sociedad, más otros que no pertenecían a ella, como México, Estados Unidos o Rusia, participasen en esos intercambios.
donde se explicaba la Organización Sanitaria de Nueva York, donde se explicaba el modelo que en Londres se había implantado para combatir ciertas enfermedades, etc. Bueno, en definitiva, la creación de una red internacional de expertos que está detrás de lo que pasaba en Valencia. Los médicos valencianos, la administración valenciana, estaban perfectamente informados y estaban en comunicación y en contacto. Evidentemente, la organización varía, los recursos varían y en este contexto que cuento no solamente había solidaridades y colaboraciones, sino también rivalidades, como sucede siempre en todo en la condición humana, ¿no? Bueno, el último gran proyecto que financia el señor Rockefeller Jr. es la creación de un servicio de inteligencia epidemiológica internacional. Lo del servicio de inteligencia suena a espionaje, pero en este caso el espionaje consistía en recabar datos epidemiológicos de todos los países, en principio europeos, pero enseguida los japoneses a los 2 años quisieron también que hubiera uno del Oriente. Y obviamente se puso en marcha en Singapur porque era muy importante para el imperio, para la Commonwealth, para el imperio británico, para los holandeses con sus colonias en Oriente, para el comercio internacional, que hubiera registros, que se detectara una epidemia que había sucedido en cualquier lugar y cómo eso iba generando casos y qué navíos había que intervenir o no. Ese servicio de inteligencia internacional contó con muchas resistencias, es muy divertido, los británicos no querían de ninguna manera someterse a eso, lo veían como una injerencia, como voy a dar yo mis datos que son nacionales, pero generó productos tan interesantes como algo que creo que en estos momentos sería difícil a lo mejor de hacer, no sé si la OMS es capaz, una especie de anuario de salud internacional ya en 1924 que se sigue publicando hasta 1930. Bien, este es el final, cuando al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues los grandes protagonistas, algunos de ellos, o son apartados o llegan a una etapa, a un momento de crisis. Y en el caso de la Sociedad de Naciones es Raymond Gautier el que sustituye, un suizo, a Ludwig Rachmann, y inician el proceso de creación desde el año 43 de diversos elementos de Naciones Unidas que confluirán en la Organización Mundial de la Salud. Por acabar, bien, yo creo que he intentado explicar cómo el derecho a la salud como principio constitucional y la salud como factor de estabilidad política es un elemento fundamental para explicar la transformación y las transformaciones de las sociedades occidentales desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como en el caso de los profesionales médicos, la profesión en sí, desde la autonomía liberal, se convierte al principal agente de un sistema y de una administración sanitaria en el que toma partido, incluso políticamente, o al menos en la organización y en la administración desde todos los puntos. He defendido también que hay una interacción directa entre lo local, lo nacional y lo internacional, y cómo ese periodo entre guerras es fundamental para entender que después de la Segunda Guerra Mundial, Beveridge y el keynesianismo propongan y aporten estas ideas. Fíjense ustedes que el nuevo director general Raymond Gautier, al que cité como sustituto de Rachmann, es el que prepara un informe sobre salud internacional previo 4 años antes de crear la OMS. Y en ese informe es donde dice que es necesario desarrollar modelos de salud porque la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. La palabra salud implica algo positivo, de hecho, que alcanza lo físico, lo mental y lo moral, el bienestar. Es una meta que tiene que ser alcanzada y que está más allá de las posibilidades de la pura medicina curativa. Bien, concluyo mi intervención, pero no quiero concluir sin una referencia a la apología por la historia que contiene el célebre manifiesto de Lucien Febvre, uno de los fundadores de la Escuela de los Annales francesa, y que en 1952 publicó un texto famoso que se titulaba Combat pour l'histoire, los combates por la historia. Porque la historia, ilustres académicos, queridos amigos, no es un simple recurso de erudición. La historia es la llave que abre la puerta de entrada al conocimiento personal, y eso lo sabe muy bien nuestra presidenta, que es psiquiatra. La historia
y también al conocimiento social. Comprender el presente es proyectar el futuro y eso requiere la mirada al pasado. La historia es una vacuna contra la ignorancia, que es un síntoma fatal de decadencia cuando se extiende entre las élites profesionales y los dirigentes que muchas veces la emplean como simple adorno, como simple retórica vacía de guante blanco. La ciencia, la tecnología y la medicina, desposeídas de esa dimensión humana que le da a la historia y las ciencias sociales, están vacías, un mero saber instrumental. La historia pone en la perspectiva del médico, la dimensión humana y la dimensión social de la enfermedad. Es el mejor antídoto contra la mercantilización de la salud y contra la sacralización de la tecnología. Por eso acabo, pues, con un brindis por la historia y agradeciéndoles a todos ustedes su amable atención. Muchas gracias, profesor Varona, por esta brillante exposición. Y a continuación, el ilustrísimo señor vicesecretario de la Real Academia dará lectura al acta de concesión del título de académico correspondiente. Profesor. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado, en la sesión celebrada el 31 de enero de 2019, nombrar académico correspondiente a don José Luis Varona Vilar, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 20 de junio de 2019, firmado por la presidenta y el secretario general. Bien. Para terminar este entrañable acto, solo unas breves palabras. En primer lugar, mi felicitación al profesor Varona, a su familia, por la brillante exposición del tema que nos ha referido. A la profesora Rosa Ballester por su presentación exhaustiva y que nos recuerdan una vez más el extraordinario valor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valencia que fundara el profesor López Piñero y de la que creo que todos los presentes somos deudores. Solo lamento que, como han dicho el profesor Varona, que fue alumno interno de psiquiatría, sufriera la atracción y el glamour de esa escuela y nos abandonara. Yo un poco ahora para seguirle he hecho el camino contrario y estoy fascinada por la historia y estudiando historia en la Universidad de Valencia. Creo que él, y yo no voy a volver a repetir las cosas que él ha dicho tan brillantemente, nos ha analizado muy bien todas las vicisitudes de finales del siglo XIX y principios del XX, hasta llegar al momento actual en que el derecho a la salud, o mejor, a la cobertura sanitaria universal, está claramente establecido. Yo recuerdo
por lo menos de mis clases de historia, que a la par que todas esas instituciones que se crearon, a veces iban un poco a remolque los derechos, las leyes de derechos sociales que le daban a los enfermos, pues derecho a tener una cobertura sanitaria para su enfermedad, algo que iba un poco siempre detrás. Creo que en estos momentos llegar a la salud pública actual solo ha sido posible gracias a esto. Por eso, como él dice, nunca hay que olvidar la historia y cuáles son las situaciones que nos han llevado hasta una situación actual en que la salud pública es fundamental. Y aunque tiene muchos temas controlados y resueltos, creo que le quedan todavía muchos por resolver. Algunos que tienen a veces buena relación todavía con los problemas primitivos y que él conoce bien porque yo se los he oído en otra conferencia. La pobreza, la violencia, situaciones como la migración siguen siendo problemas que todavía la salud pública tiene que enfrentar, hasta haber llegado a lo que hoy su hermana, Carmen Barona, nos explicó muy bien aquí en esta sala. No me gusta la palabra empoderamiento, la participación activa de los pacientes en su tratamiento. Creo que el camino que nos ha presentado el profesor Barona ha llegado al momento actual y, aunque él no lo ha mencionado, quizá porque eso fue ya después de la Segunda Guerra Mundial, en la salud mental también se produjo un cambio importante en los años 60-70 con la desinstitucionalización de los enfermos mentales de los antiguos manicomios, había que llamarles así. Creo que eso también fue un hito histórico importante en este camino. Y simplemente quería terminar, creo que el mejor broche es el que él ha puesto con sus palabras acerca de lo que significa la historia. Si no empezamos por conocer bien las raíces, pues no llegaremos ni a conocer el presente y mucho menos a prevenir los problemas que nos podamos encontrar en el futuro. Por eso él ha hecho un brindis, pues yo rompo una lanza porque los historiadores nos sigan prestando su apoyo y no sea, como él dice, un problema meramente retórico, sino algo que nos ayude por lo menos a los médicos de a pie y a todos los científicos y a todos los que investigan en medicina a seguir el camino correcto. Muchas gracias, José Luis. Esta Real Academia se felicita hoy por tu ingreso aquí y esperamos que tu colaboración sea tan fructífera como lo es tu brillante currículum. Muchas gracias. Se levanta la sesión.